Colombia, el país de selvas calurosas y verdes, de costas con suave y cálida brisa, repleto de corruptos y comunistas, donde al insultar se aprende a restar, sumar y multiplicar. ¿No es cierto, perro gonorrea catre 30 pentasexto hijueputa? ¿Por qué el lenguaje, en especial en Colombia, es tan visajoso? ¿Por qué somos tan groseros y no respetamos el oído de nuestros oyentes? ¿Por qué los insultos se multiplican y suman? Muy buen día, espero estén teniendo todos y bienvenidos al capítulo número 6 de Visajes Visajosos, un podcast informal y personal en el que hablamos de los temas e ideas más trascendentales e importantes y a veces absurdas del mundo para criticarlas, reflexionar y reírnos si es posible, con la filosofía de que no existe tema lo bastante tabú e incómodo para no ser abordado y que lo pensemos dos veces. Yo soy Edward Crimson, soy escritor y hablo de arte y entretenimiento con un enfoque de crítica social y reflexión filosófica en YouTube y otras redes. Y hoy me acompaña Viud. Pues se dice, yo soy Viuret para los amigos, soy un biólogo que le gusta tirar mierda y, ¿por qué no?, llevarle la contraria aquí a Crimson. Sí. Y bueno, pues el tema de hoy es la jerga colombiana. Vamos a... Bueno, más que como hacer una especie de diccionario sobre la jerga colombiana, vamos es como a hablar sobre la influencia del lenguaje, un poquito de la lingüística y vamos a hacer un análisis filosófico profundo, nada, pura mierda. De pronto solamente como comentemos algunas cosas particulares que nos han parecido, no sé, importantes mencionar. Sí, porque lo que pasa es que en videos posteriores nos han escuchado decir algunas expresiones extrañas junto con groserías. Entonces pues pensamos que sería buena idea el capítulo de hoy desglosar como estas palabras extrañas y desentrañar los secretos de la jerga colombiana y del lenguaje en general. Porque, o sea, como para tratar de explicar por qué Colombia es una retrocatre chimba, independientemente de los mensajes tan, de los visajes tan sapo y jueputas que uno se puede encontrar. ¿No es cierto, Vio? ¡Mi cuca pa' usted! Sí, exactamente. Esto... Uf, no, pero es que la jerga colombiana, ¿qué te diría yo? Me gonorrea, hombre. No, pues empiece con una pregunta, ¿no? ¿Qué le parece? Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué piensa usted, Crimson? ¿Puede el lenguaje o la jerga denotar su origen, extracto o cisbe? Pues no sé, usted dígame. Obvio que sí, porque es que no es lo mismo a que usted le hablen como, ¿qué es lo que, manito? ¿Cómo vamos, gonorrea? ¿Sí? A que usted le digan, hola pues mi amor, ¿cómo vamos? Ahí se nota la diferencia en cuanto al origen territorial, se podría decir. No podría venir a determinar de qué región viene la persona de que está hablando. Pero eso no es más como el En cuanto al acento. estrato y el cisbe, sí, pero pues es que el acento es propio de cada región. Bueno, y no es que ni siquiera de cada región, sino de cada departamento. Usted va a ver que no es lo mismo hablar con un paisa que hablar con un costeño, que tienen palabras que son similares, pero que significan totalmente distinto. Pero es que usted principalmente los distingue por el acento, ¿no? Sí, No tanto aunque por no las palabras. necesariamente. O sí por las palabras. Claro, por las palabras también. En el trabajo en el que yo estoy, doy gracias de que he podido convivir con personas de distintos lugares de Colombia, entre esos más que todo costeños, y me parece muy particular que ellos usan la palabra pala para describir o para llamar al recogedor, a lo que nosotros llamamos, los Oiga, bogotanos sí. llamamos recogedor, ellos lo llaman pala. Entonces es como, uy, marica, la primera vez que me dijeron, Felipe, páseme esa pala. Yo, ¿qué? La pala, mani, la pala. Y yo, ¿qué? Es esa mierda, marica, el recogedor. Qué curioso. Pero, Entonces, ¿por qué será así? O sea, ¿por qué algunos dicen recogedor y otros dicen pala, por ejemplo?
los orígenes, perdón, los orígenes de la lingüística, vamos a ver que ¿De la lingüística dependiendo... o de la persona? Sí. Porque claro, esa es la pregunta, ¿no? ¿Su lenguaje lo forma usted o usted forma su lenguaje? Porque usted bien lo decía, pala no lo dice todo el mundo para mencionarse a lo del recogedor. Pues como es que el lenguaje se nutre de ciertas las personas y lo las dicen. personas del lenguaje, ¿no? ¿Qué? Que las personas se nutren del lenguaje y el lenguaje se nutre de las personas. Es Pero- algo que está en constante simbiosis. ¿Pero qué fue primero, el huevo o la gallina? No, en este caso, pues obviamente las personas, ¿no? Porque primero, en la antigüedad se trata de que, o sea, no en la antigüedad, sino cuando éramos cavernícolas, se trata de que primero se vino a desarrollar el lenguaje, la manera de, como de determinar que ciertos sonidos significaban ciertas cosas, ¿sí? Y ya después, pues vinimos a complejizarlo, por así decirlo. Entonces, pues, primero fue eso, como la necesidad de nombrar a las cosas. Y como le digo, el lenguaje se nutre de las personas y las personas del mismo lenguaje. O sea, como con la palabra precisamente como se nombra este podcast, visaje, ¿cierto? Que viene del francés antiguo, ¿cierto? Que significa rostro, cara, ¿cierto? Y que pasó Exactamente, a sí, ser, significa visage. sí, que pasó a ser utilizado por ñeros, ¿cierto? Para describir otra cosa, algo problemático, y que nuevamente está siendo reinterpretada por nosotros, ¿cierto? Para referirse a cuestiones problemáticas. Exactamente. Y mire que usted trae a colación algo muy importante, y es que aunque dos personas vengan del mismo lugar, ¿sí? Del mismo origen, retomando un poco la pregunta, vamos a ver que hay distinción en ese mismo territorio. Por ejemplo, en Bogotá hablamos de lo que vendría a ser los gomelos y los ñeros. El ñero es el típico, el gamincito que habla así, que es que sin palabras, que sabe que es mentirle, que es que no me venga aquí a pirobear la vida, que si me entiende. Y el gomelo habla así. ¿Y el Exactamente. El gomelo habla más como con una puta papa en la boca. qué? Como usted. Entonces los podemos determinar, no. Ay, Que se la pasan diciendo como, huevón, ¿qué es lo que pasa, Usted, marica? usted se la pasa diciendo huevón, marica. ¿No? ¿Usted es gomelo? Y mire que es muy particular porque, de hecho, mis compañeros costeños me dicen, parce, bueno, marica, usted es muy rolo. Y yo, ¿qué? Los rolos no tenemos acento. ¿Cómo identifica que yo soy rolo? Porque usted dice mucho huevón a la final. Y yo, ¿qué? Y de una vez, o sea, eso ya es algo así. Eso es regomelo, huevón. A usted le falta. Porque Pero sí ve. Y es que es algo inevitable porque como que entre más usted lo trata de dejar, más llega la necesidad de decir huevón a la final. No, pero fíjese que no tanto, Entonces, porque por ejemplo, yo cuando estaba en la jungla, a mí nunca me notaron acento. De hecho, la gente creía que yo era, bueno, que no sabía de dónde yo era, porque precisamente yo no demuestro, denoto alguna especie de ¿cómo es? De jerga, lenguaje particular o incluso de acento. Entonces, para que la gente supiera de dónde yo era, me tocaba decirles, porque no era fácil identificarlo, porque usted no me identifica cierto tono de voz o cierta jerga. Pues aquí porque, pues, para demostrar lo colombiano, ¿no? Pero en otros contextos, pues yo no hablo así. Entonces. Bueno, es que también su color de piel uno lo hace ahí dudar. Bueno, sí, el color de piel, pero... Un rolo negro como what the fuck. Y lo peor es que ese es mi caso. Bueno, y ese eso es mi no es caso. para tirarle mierda a los negros, ¿no? Pero es que ese es mi Pon caso. atención, Thorfinn. No tienes enemigos. Pero es que ese es mi caso. O sea, yo soy un morocho, ¿no? Que usted no sabría de dónde es, a pesar de que mi piel pueda
como darle indicaciones más o menos de dónde puede ser. Entonces, ¿usted defendería la afirmación de que el lenguaje y jerga no denotan el origen que usted puede tener? No, de hecho sí, de hecho eso es prueba de que sí lo hace. O sea, por Pero ejemplo, usted está diciendo que yo usted es puedo la ser una excepción. excepción, yo puedo ser una excepción, pero ninguna excepción realmente va en contra de las reglas. Yo puedo ser el morocho que usted ve e identifica como morocho, pero no sabe exactamente de dónde viene. Pero en cambio a usted se le nota lo rolo, por cómo habla. Mierda, es un negro entre 1.000.000. Mi cuca pa' usted. En efecto. Y en su caso, o sea, Bueno. por ejemplo, bueno, ya que estamos hablando de eso, ¿qué carajos es un rolo? Un rolo. Un rolito es una persona que viene de Bogotá, pero es que es particular, porque es que un rolito es una persona que tiene padres de otras partes del país, pero nació en Bogotá. Contrario a lo que viene siendo un cachaco. Un cachaco es un rolito que tiene padres rolitos y toda su descendencia es rolita. Pero ¿qué significa? O sea, Un rolo es un bogotano, weón. no, porque habla Maldita así. sea. Ay, marica, se me sale, güey. Se me sale. Mire que esto de toda como la jerga colombiana es muy interesante. Es muy interesante mirar cómo, dependiendo del origen en el que venga la persona, así mismo va a cambiar su acento, su manera de expresarse. ¿Sí? Entonces, no sé, es interesante saberlo y, ¿por qué no sentirse orgulloso de eso y usarlo? Si yo digo huevón a la final, pues todos me la pueden pelar. Yo soy Rolo, ¿qué se le va a hacer? Ok, Es lo que hay. entonces Rolo es una persona que viene de Bogotá. Y por ejemplo, usted En que se pocas la pasa palabras. usando esas palabras que las acabo de usar, ¿qué significa parce? ¿Qué significa mani? ¿Qué significa huevón? Denote su bogotaniedad. Nárrelo a ver. Bueno, es que eso es muy particular porque, bueno, huevón, en el caso de los rolos, significa para, bueno, estas tres palabras en particular significan para referirse a una persona, pero de una manera como informal. Sí, es como yo estoy hablando con usted, tenemos la confianza, entonces el rolo le va a decir a usted, huevón, marica, gonorrea. Independiente a que parezca que lo está ofendiendo, no es así, es simplemente que le tiene confianza y piensa que puede decirle todos estos insultos y que usted va a tomarlo de la buena manera. Pero entonces sí está Entonces, indicando que sí es un insulto, porque al final del día es como tratarle de decir imbécil o tonto, pero se lo estoy diciendo con cariño, ¿no? Por eso le digo huevón. ¿O no? no, ¿Sí? no porque no esa manera de referirme a usted. Acuérdese que Pero Pon como... atención, Thorfinn. Ay, pero... No tienes enemigos. Pero sí, es una no forma de tienes tratar enemigos, weón, por de los decirle colombianos somos cariñosamente. cariñosos. ¿La qué? Por eso, es una manera de demostrar confianza, de que yo tengo una confianza con usted. Por ejemplo, los paisas dicen parce. Sí. Parce, es que vos puedes venir y me puedes ayudar en esta maricada, weón. ¿Sí? Los costeños dicen mani. Los costeños dicen Mani, ¿qué es lo que? Mani, sí. Yo he escuchado a O los bueno, los ñeros decir costeños mani. pues, yo conozco. No, es que los ñeros es distinto, porque es que si me entiende, o sea, es que usted tiene que determinar el acento, Bueno, porque es entonces, que no es lo mismo decir, mani, ¿qué lo que? A decir, tos qué manito, por ¿sí eso... ve? El manito, el mañero, ¿sí me entiende? Bueno, y es que para complicarnos más la cosa, en Medellín también existe algo parecido a los ñeros y a los gomelos. ¿Cómo así? Entonces está el clásico, como el paisa que todos conocemos,
que habla así, ¿sí me entiendes? O sea, empieza a hablar así, parce, y que no sé qué van. Y después están las neas, que las neas son los ñeros, pero de Medellín. ¿En serio? Sí, Bueno, o sea, claro. y le Entonces pregunto como ellos, si yo no supiera, porque realmente no sé, porque yo soy el que nunca sale. sí, porque es que usted vive en Europa. Ay, Está bien. ¿y entonces qué es una nea? ¿Qué es esto? ¿Una nea? Sí. Una nea es un gamín, pero de Medellín. O sea, una nea es un ñero que habla paisa. Ya. Ok, ok. Entonces, vienen de esta cultura de ponerse ropa ancha, que la cachuchita, el aretico, una lágrima tatuada en la mejilla. Un ñero, pero paisa. ¿Y entonces qué es un ñero? O sea, ¿usted cómo Un define ñero es ñero? un gamín. Un ñero es un gamín de Bogotá. ¿Qué? Bueno, entonces, ¿qué es un gamín? Un gamín. Porque es que, mire, yo defino ñero como una persona que... O sea, bueno, es que ahora, es que eso es lo que pasa con el lenguaje, ¿no? Las palabras cambian. Por ejemplo, ñero antes era solamente la abreviación de compañero, ¿no? Entonces era como una abreviatura para usted decirle compañero, que usted es mi amigo. Yo le decía ñero. Pero entonces la palabra fue lentamente adoptada por ciertas personas de bajos, bueno, vamos a llamarlos de baja vida, ¿cierto? De bajo estrato social, para referirse precisamente a ellos, porque se la pasaban usándolo, ¿no? Entonces las personas, para identificarlos, los llamaban ñeros. O sea, estas personas como marginadas. Y ahora es considerado un insulto, prácticamente. Es como decirle, Bueno, es como usar la palabra con N para los negros, ¿no? Para decirles nigger. Pero en cambio, ñero para nosotros. En Colombia, ¿no? pues es que sí. Sí, eso es como en la parte ¿qué? De Zootopia, cuando la conejita decía, solo entre conejos nos podemos decir tiernos. Es eso, o sea, entre ñeros se dice ñero y como que todo bien, pero si a usted le dicen, usted es un ñero, es como, "Ah, ¿cómo así? O sea, weón, yo no soy ñero, ¿qué te pasa, weón? No, usted es un gomelo y tiene... Entonces, Usted no tiene una papa en la boca, en la garganta, usted tiene un pene. Sáquese el chimbo de la boca. no, lo dice el negro, que es rolo, pero que no sabe cosas de rolos, coma mucha mierda. A succionarlo. ¡Ay, jueputa! ¿Qué dijiste? No, nada. ¿Te rebelas? No, no. ¿Te rebelas contra él? No. Bueno, entonces concluimos que en efecto, sí es cine, no mentiras. Concluimos que en efecto el lenguaje sí, definitivamente, puede denotar su estrato social. Y si ven, su origen. Porque yo no he visto una persona como de alta sociedad, no sé, de estrato alto usar esta clase de expresiones. Pero en cambio usted sí los nota hablando con cierto acento gomelo. Acento y jerga gomela. Bueno, aunque también hay personas que por aparentar pueden venir a hablar gomelo. ¿Eso no sería como una persona guisa? Eso sería una persona visajosa. Esa es como la paisa grilla. O, Pues puta vida. o sea, son sinónimos. Guiso, visajoso, es como una especie de sinónimo, ¿no? Ahora que lo pienso. Porque vea que yo estaba investigando lo que significa la palabra guiso. Y pues bueno, guiso significa también una comida, ¿no? Es como, creo que era, Sí. bueno, algo que tenía que ver con carne, en fin. El punto es que cuando se usa en plan fuera del contexto de la comida, cuando se refiere a una persona como adjetivo, guiso también significa es como una persona de mal gusto en vestir y hablar. Y es una persona que pretende, por ese mismo estrato social que tiene, como trata de tener un estrato social más alto, sin realmente conseguirlo, ¿no? Porque claro, usted puede pretender y aparentarlo y que le funcione, pero otra cosa es que intente aparentarlo y aún así no le funcione. Entonces ahí es cuando entra a ser una persona guisa. Y pues nosotros también lo definimos como una persona visajosa, o sea, pretenciosa.
pretende ser algo que no es. ¿No? Sí, trata de aparentar lo que un estrato social distinto. Que la verdad la cultura dañera es una chimba, ¿sí me entiende? O sea, yo no entiendo No, lo que sí, hace esas una chimba pirobadas. que a cada rato lo están amenazando con una puñalada. Papi, es que yo no la amenazo, ¿sí me entiende? Es que usted se deja amenazar, perrito. Ah, Entonces, baila, meterme terror. meterme terror. La mala pasas con un y sabe qué hijo de perra. Bueno, entonces, Amo estos audios. Oh, Dios. la conclusión es que sí, usted es un ñero. Siguiente pregunta. ¿Podría la jerga ser considerada una forma de resistencia cultural frente a la homogeneización global del lenguaje? Incluso con estas palabras que usualmente son groserías, insultos. ¿Qué dice usted, Crimson? La homogeneización. Pues Yo perra digo- palabra, marica. Yo digo que ¡Ay, jueputa! es que mire, usted nota a un colombiano por la forma en la que habla, y yo creo que usted también puede notar a un chileno, a un argentino, por la forma en la que habla. No el lenguaje, porque al final todos hablan español, pero son los acentos y son la forma en la que hablan, ¿cierto? Las palabras que usan, lo que los distingue. O sea, cuando yo le hablo, piense en un chileno cómo habla, yo creo que usted logra identificarlo, incluso aunque no lo pueda imitar. Mismo caso con un argentino, pues mismo caso es con un colombiano. Que nos guste o no, ya se asocia con ciertas cosas. En este caso con cosas negativas, ¿no? Pero al final del día creo que respondería positivo a la pregunta. O sea, incluso aunque no sea lo que esperamos, ¿no? Porque a veces se da como mala fama, es lo que termina pasando. ¿Cierto? Así como cuando usted escucha la palabra chingar, usted ya identifica a un mexicano. O que tenga hasta cierto punto algo de mexicano. O güey, ¿no? Yo soy un boligamello argentino. ¿Sí? Pero es que, mire que hay una creciente idea de que el inglés ahorita se está volviendo como el lenguaje o la manera de expresarse más homogénea para todo el mundo. O sea, ahorita todo el mundo debe saber inglés. Las cosas vienen en inglés y en todos los colegios, o por lo menos en Colombia, así tratan de demostrarlo. Entonces a usted le enseñan inglés. Sí. Entonces, pues respondiendo a la pregunta, yo diría que esas particularidades de cada lenguaje hacen que se combata ese tipo de homogeneización del lenguaje. Y por ejemplo, en referente a lo del inglés, es como ser propios, manejarlo de nosotros, pero tampoco podemos ver la homogeneización global como algo malo, ¿no? Porque pues a usted nadie le está poniendo una arma en la cabeza y le está diciendo, Pero es que venga. al final del día la homogenización es como perder su identidad. Incluso aunque usted diga que los No. ñeros tienen una identidad negativa o lo que sea, el punto es que tienen una identidad, se diferencia. Usted diferencia a un ñero de un gomelo, así como una persona, no sé, más neutra, o de un campesino. Pero el punto es que tiene una identidad. O sea, al final del día todos tratamos de homogenizarnos, como para tratar de decir ciertas cosas de solo cierta manera, pues es como perder la identidad que cada uno tiene. Me parece incluso peor. Pero no ve que eso es lo que hacemos actualmente, porque si no, Pero eso entonces no quiere nos decir que esté podríamos bien. comunicar con los ñeros. ¿Qué? Eso no quiere decir que esté bien. Que todo el mundo se esté homogenizando Sí, para, o sea, para tomar el inglés como el idioma global, globalista, no sé cómo sea. Eso no quiere decir que esté bien, porque al final del día es como tratar de perder su propia identidad, ¿no? Por ejemplo, a mí a veces me fastidia que todo lo tengo que ver en inglés o hacer en inglés. No porque me moleste el lenguaje, sino porque ¿por qué no puedo hacer esto en español, en mi lengua materna? Porque tiene que ser en la lengua de otro. Aunque usted diga que no, es que el inglés es más fácil o es superior o lo que sea. Pues sí, es que no me importa, pero es que no es mi lengua materna, es que ese es el punto. ¿No cree que eso es precisamente Pon malo? atención, Thorfinn. No tienes enemigos. Voy a quitar ese sonido del tablero. nadie. Lo quita y lo vuelvo a poner. Papi, mire,
No, papi, ni qué monda. Es importante prevalecer ciertas Cosas, aspectos. prioridades o aspectos, sí, frente a otras que no lo son tan relevantes. Por ejemplo, si usted pudiera comunicarse con un japonés, ¿sí? Usando el inglés, usted lo haría. Pero en su tierra natal, usted sigue hablando ñero, gomelo, paisa, como se le dé la perra puta gana. Y usted no va a perder su individualidad, ¿sí? Su originalidad. Por ejemplo, aquí en Colombia pasa algo, y es que los padres, he visto que son como muy disgustados, por así decirlo, por todas las palabras mexicanas que se están introduciendo en la jerga de los jóvenes, de los niños. Pero es que a mí eso sí Entonces, me toda parece. esta Yo estoy de acuerdo con los padres, eso me parece algo molesto. ¿Y sabe qué es lo peor? Que a mí No, también a me mí pasa. me parece que enriquece. A mí también me pasa y me molesta. Que yo a veces estoy normal hablando y empiezo a decir, qué vergas, no mames, güey, pinche. No me siento como colombiano y se siente raro decirlo. Porque precisamente Pero es se que supone que vivo en usted está Colombia. Se supone que vivo en Colombia y tanto que me la paso, no sé, consumiendo contenido no sé, en YouTube, videos, películas, lo que sea, se me pega el acento sin yo haber convivido con esta gente en principio. Es por la influencia cultural que infiere o que impacta al resto. No sé si le ha pasado, como se siente disonante, se siente raro, se siente visajoso. ¿Con quién cree que está hablando? De malas gonorreas, está hablando con el demonio Tasmania. ¿O me lo va a negar? No, la verdad, yo opino que eso es enriquecer el lenguaje, porque es que lo estamos diversificando, estamos agregando nuevas palabras sin dejar las nuestras, porque es que yo no estoy dejando de decir huevón, ¿sí? Si digo, güey, no mames. Pero se Pinche escucha gringo raro, culero. se No. escucha raro. Usted siendo colombiano diciendo eso, se escucha raro. ¿No lo siente? Es como si algo se le desconectara en el cerebro. Sí, es que obviamente va a haber cierta disonancia porque, como nosotros lo dijimos anteriormente, el acento o esa propiedad del lenguaje que cada uno tiene, pues va a generar esa disonancia, ¿sí? Pero que lo use o que lo deje de usar, no siento que afecte ¿qué? Como a las demás personas, como para que se deje de hacer, ¿sí me hago entender? Usted no pierde. O sea, usted puede decir, güey, no mames, y eso, a mi parecer, va a enriquecer la jerga colombiana. No sé, no me convence. ¿Pongo el audio, perra? ¿Pongo el audio? Es que ese es el puto problema. Pero es que... Pon atención, Thorfinn. No tienes enemigos. Es que precisamente, es que lo que pasa es que todo se está homogenizando, ¿no lo nota? Como todo el mundo parece estar tan conectado con todo el mundo que usted ya no siente precisamente que pertenece a un lado. No, obvio sí. O sea, lo acabamos de decir. Usted me lo acaba de recriminar. Butte es un gamín. Butte es un ñero. Yo estoy diciendo en todo el podcast, soy un rolo y todos me la pueden pelar. Okay. O sea, la identidad no se está perdiendo. Y yo soy una de las personas que dice, no mames, güey. Pero no se está contradiciendo, porque es que no dijo que acaso todos tenemos que aprender inglés y todo eso. Por ejemplo, con este caso del inglés, ¿no está pasando precisamente eso? ¿No está perdiendo parte de su lengua materna teniendo que verse forzado a aprender esta nueva lengua? Porque al parecer su lengua no puede hacerlo. ¿Y sabe qué es lo chistoso? Lo dice el que no sabe hablar inglés, ¿verdad? Pero sin insultos, son of a bitch. Nah. O sea, me sorprende cómo usted lo apoya, pero a la vez no habla el lenguaje, maldito. Pero es que mire, por ejemplo, en el inglés, yo antes estaba en contra
de este tema de aprender inglés, porque yo decía, todos saben inglés, ¿para qué yo me voy a unir a esa homogenización? ¿Sí? Entonces mejor aprendamos francés. Aprendí francés y aprender un segundo idioma marica, es espectacular, güey, se lo recomiendo a todos. ¿Por qué? Porque es que usted aprende incluso a manejar su propio idioma. Cosas como, por ejemplo, los subyuntivos, los pronombres, todo eso, usted se lo pronuncia a alguien, digamos, por así decirlo, normal, que haya tenido una educación normal, y va a decir, ¿qué es eso? Obviamente a cada uno se lo enseñaron en el colegio, pero va a decir, marica, que es un pronombre, que es, bueno, un verbo, ojalá todos sepamos qué es. Pero sí, eso de aprender otros idiomas a uno le ayuda a comprender hasta la misma lengua y puede llegar a apropiarse de su lengua materna y llegar a quererla más. Por eso yo digo que en vez de que sea algo malo, estamos enriqueciendo nuestro propio lenguaje y estamos proyectados hacia un mejor progreso. Pero ¿cuál es la línea que lo separa? ¿Cuál es la línea que separa el enriquecimiento del reemplazo o de la homogenización? Usted mismo, porque es que usted es el que debe tener los huevos para decidir en qué momento yo voy a dejar de ser colombiano y me voy a empezar a convertir en habla inglesa o un hablante del inglés. Entonces, es eso. O sea, cuando usted es como una herramienta, por así decirlo. El lenguaje es una herramienta. Usted cuando necesite usar el inglés, lo usa. Y usted es una perra traicionera porque usted lo hace. Entonces en videojuegos, hijo de puta, viene aquí y me explica la historia que yo no entiendo porque yo no sé inglés. Pero usted lo usa. Y aún así estamos aquí hablando con groserías y estamos diciendo y tratando de explicar la jerga colombiana. Pero entonces, ¿Sí? usted responde que habla positivamente inglés, a no la lo ha perdido. pregunta. Usted responde positivamente a la pregunta. No. ¿No? ¿Ok? Sí, Ah, mentira, sí, a la sí. pregunta, o sea, tener este tipo de jerga, ¿cierto? Sí, que con groserías o no groserías, es una forma de ir en contra de esa homogenización, es como tratar de preservar esa identidad, incluso aunque sea con esas groserías, o incluso aunque no nos guste. Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, yo diría que sí a esa pregunta, pero añadiendo que la homogenización o el aprendizaje de otras lenguas no es malo. No, pues yo Y no tampoco digo que perjudica sea el lenguaje. malo, tampoco digo que sea malo, pero es que al final del día es como las cosas se interconectan tanto, ¿cierto? Que se mezclan. Y bueno, eso es lo que pasa. Cuando algo se mezcla demasiado, sus partes pierden su origen, su identidad. ¿Sí? Usted no puede tener café si no mezcla pues precisamente café con leche. Y luego ya usted no siente la diferencia entre el café y la leche. Ya es algo diferente. Que eso tampoco es malo, ¿cierto? Pero al final del día no es lo que estamos tratando de responder. Es tratar de responder si es mala tanta homogenización que se está teniendo, en especial por eso las redes y todo eso, porque al final usted empieza a consumir tanto contenido de otras personas, ¿cierto? Que y quiera o no, se le pega. Usted empieza a consumir contenido mexicano, se empieza a hablar que si con pinche, que si con güey, se le empieza a pegar el acento, ¿cierto? Lo mismo si usted empieza a consumir contenido en inglés, se le empiezan a pegar los términos o algo así, que es más o menos lo que me pasó a mí, por eso yo no tengo acento. O lo tengo neutro. Y mi jerga también prácticamente es neutra. Ja. Eso es lo que usted dice. Pero si es que lo nota, pero usted lo percibe. Jason, No identifica por qué, pero lo identifica. No me lo niegue, perra. Pero es que es lo mismo que pasa. ¿Qué es lo mismo que pasa aquí? Papi, es lo mismo que pasa como cuando usted va a otra parte de Colombia. Sí, a nosotros los rolos nos critican mucho, o bueno, es lo que he escuchado. Que, digamos, por ejemplo, vamos a Medellín 3 días y empezamos hablando así, como si estuviéramos toda una vida
alrededor de los paisas. Entonces es inevitable porque uno es una esponja y al mirar términos o palabras que puedan enriquecer su lenguaje, ¿por qué no tenerlas? ¿Sí? A la final yo no lo estoy haciendo a manera de ofender a los paisas, ni ofender a los costeños, ni ofender a los gringos, ni a los mexicanos. Porque es que mucha gente lo toma así. Mucha gente toma como, pero este marica está usando güey y es de Colombia. Bueno, ¿Sí? es que... Eso es como si se estuviera apuñalando el lenguaje colombiano y traición, deshonra. Es que es porque de creo cerebro. que usted no lo ha sentido. No ha sentido la disonancia. ¿O sí? Pues es que sí, como le digo, No, entonces esa creo que no. disonancia Creo que no la ha notado. se vive. No, es que yo lo hablo, aún así esté la disonancia. Porque es que yo lo hablo es para poder enriquecer mi lenguaje. Para tener nuevas expresiones por las cuales yo me pueda expresar mejor. Lo chistoso es que suelen Porque a la final, Lo chistoso es que suelen ser groserías, ¿no? no, no difames, cabrón. Vea, por ejemplo, cabrón. No se supone que es de origen No mexicano. difame, mamá, huevo. Pero es que, dígame si no, si las groserías son, le ponen ese fuá, como que uno de colombiano le pone la emoción, ¿sí? No es lo mismo que un japonés diga gonolea, hay un colombiano diga gonorrea, hijo de puta, chimba, huevón. Ser colombiano es una chimba, hijo de puta. Plomo para todo el mundo y que yo al caqueta. No mentiras. La mala pasas gonorrea y sabe que coge perra. Bueno, entonces respondemos positivamente a que sí. ¿Nos guste o no? Sí. Al final del día es una forma de resistir a la homogenización. Siguiente pregunta. Ush. Y ahora viene. ¿Qué guarafá? ¿Qué es ese término? Vida hijo de puta, marica. Es que ¿Qué? Pero lea la pregunta. ese es el problema. Ese es el puto problema, la verga, wea. Ustedes no se consigan a un amigo escritor. Nah. Y cito. Polisemia. Gonorrea. Lea la Y pregunta. leo la pregunta. ¿Es la polisemia? Y la polisemia es varios significados de la misma palabra. Y por extensión, la maleabilidad y subjetividad del lenguaje, buena o mala. Gonorrea, ñero. O sea, paréntesis. Vida y jueputa. ¿Por qué le dio por poner tantas palabras tan gonorreas? Visajoso de mierda. Pero Es si que son ese es el palabras problema. normales, un texto simple. Polisemia, maleabilidad, subjetividad, paranguaricutubiricuaro. Ah, mucha mierda usted también. Bueno, responda, Bueno, ya. ¿sí o no? Cerramos. Espere que no la entendí. Pues Es mire, la lo que polisemia, acabamos de hablar varios de los significados ñeros. Lo que acabamos de hablar de los ñeros. Ñero antes era una palabra que era una abreviación de compañero y significaba amigo. Pero conforme fue avanzando el tiempo y ciertos grupos los empezaron a usar, ciertos grupos marginados lo empezaron a usar, entonces ahora empezó a catalogarse la palabra ñero o empezó a pasar a definirse como personas marginadas de cierta vestimenta, de cierta forma de hablar. Eso es la polisemia. Bueno, pero es que marginado no son. Bueno, Porque, pues, o o sea, sea, marginados en el sentido como en el sentido que son como un nicho muy específico con ciertas culturas y características, ¿no? Como una subcultura dentro de unas culturas. Eso es como podemos interpretar marginados dentro de eso. Entonces, precisamente espere. polisemia se refería a que esa palabra tiene varios significados. Dependiendo White, de qué se white, usa white. y quién la usa. White. Blanco para los que no hablan inglés. Ah, Vamos a coger y vamos a desglosar esa hijueputa pregunta. ¿Por qué? Porque usted es un visajoso de mierda y yo no lo voy a
escapar de esto. Entonces decimos que la polisemia, en el significado de varias palabras, y por extensión, la maleabilidad o subjetividad del lenguaje es buena o mala. O sea, usted dice que podemos definir la maleabilidad del lenguaje como algo bueno o algo malo. ¿Usted qué opina? No, pues es que esa es precisamente la pregunta. ¿Es eso algo bueno o es algo malo? O sea, que yo tenga una palabra con varias definiciones, ¿lo hace bueno o malo? De hecho, precisamente, no solo ñero, por ejemplo, gonorrea, que es una palabra que nosotros usamos mucho en Colombia, ¿cierto? Gonorrea es la enfermedad de transmisión sexual fuera del contexto del insulto, ¿no? Y también, pues, podríamos decir fuera del contexto colombiano. En cambio, nosotros los colombianos usamos esa palabra como un insulto, ¿cierto? Pues para referirnos como una grosería, ¿cierto? La gonorrea esta, la gonorrea aquella, ¿cierto? Los ñeros la usan mucho, por ejemplo. Qué regonorrea. Y bueno, y cuando uno se pone a mirar como ya todo el ámbito médico y qué se refiere a la gonorrea, es, o sea, es muy triste que la usemos, porque es que, bueno, para empezar, es una enfermedad de transmisión sexual que pues se transmite por una bacteria. Entonces es que los síntomas de esta enfermedad es como secreción y ardor al orinar. Hágame el hijo de puta favor. O sea, ¿en qué momento un colombiano llegó a decir gonorrea? Es que eso es una gonorrea. ¿Qué gonorrea? Y usamos la palabra gonorrea. Uy, no, qué gonorrea. Porque es que, o sea, póngase a pensar en que usted le dé ardor al orinar. No, pero orina, es que supongo pues, que se refiere. Mire, yo lo que creo, la historia, la hipótesis que tengo es que algún médico se encontró a cierta persona que le hacía sufrir, que le hacía tener ciertas características, bueno, que le hacía ciertas cosas que asimiló a la enfermedad. Entonces, por eso se empezó a como extender el término para referirse como una grosería. La gonorrea. O sea, usted eso es lo que dijo, yo creo. No un paciente, Tiki, y dijo mi doc, lo que pasa es que me arde al orinar. Y el doctor cogió, qué gonorrea. Y entonces el paciente dijo, los familiares le preguntaron como, ¿qué, marica? ¿Qué le dijeron al doctor? Nada, qué gonorrea. Y me mandó unos exámenes. Yo no sé, qué visaje, porque de otra forma, ¿cómo sería posible? No, la verdad, esa palabra deberíamos sustraerla. ¿Sustraerla? ¿Cómo así? Es triste. O sea, dejarla de usar. Ay, porque vaya, es algo malísimo. Vaya y le dice un ñero que deja usar la palabra gonorrea y se lleva su tren de puñaladas. Pues nos matamos, para morir nacimos. Gonorrea, perro y hueputa. La mala pasas gonorrea y sabe que hijo de perra. Hijo de perra. Pero entonces, es que ese es entusiasmo que le ponen a la expresión. ¿Es positivo o es negativo que una palabra tenga dos definiciones o varias definiciones? En cuanto al enriquecimiento del lenguaje, es muy positivo. Enriquecimiento. Pero ¿no sería más bien confusión? Sí. No, porque es que usted después de tanta práctica, después de estar tanto en cierto lugar, como le digo, uno es una esponja y ya empieza a captar cuál es el significado, la intención de la persona al decir esa palabra, ¿sí? Es lo mismo que decir huevón a una persona. No es que yo lo quiera ofender, sino que le tengo cierta confianza y pues así podemos hablar más amenamente. Entonces cuando uno dice, qué gonorrea esta situación, entonces ya, ¿sí? Se sobreentiende que es una situación difícil de llevar. Es como si usted estuviera en la situación y le doliera al orinar. Gonorrea. Pero entonces, ¿qué? Por ejemplo, pero es con la palabra gonorrea. Ahora, ¿qué pasa con la palabra, por ejemplo, vuelta?
Vuelta. Sí, ¿Y qué tiene de vuelta? ¿Qué tiene la vuelta? Por ejemplo, vuelta en Colombia significa el cambio que usted le dan cuando pues usted paga algo, ¿no? Las vueltas. Vuelta es cuando Las usted va a vueltas. ir a hacer algún recado, ¿no? Atender un asunto. La vuelta. Vuelta también es lo que usted le quiere hacer a una chica que le gusta, ¿no? Le quiero hacer la vuelta de esa nena, ¿no? Vuelta es también cuando usted tiene algo muy visajoso. Usted dice, marica, no le dé tantas vueltas. ¿Qué pasa en esos contextos? ¿No se vuelve confuso? O sea, vale, yo puedo entender 2, 3 definiciones, pero es que, por ejemplo, la palabra vuelta tiene muchas. Y eso porque ahí me estoy quedando corto. Pero eso mismo no pasa en el inglés. Dependiendo del contexto, la expresión puede cambiar. En el inglés me la pela, marica, que 2 palabras. Creo que es, por ejemplo, como wash up. Creo que wash up es como lavar los trastes. Coma mucha mierda. O sea, que tiene que ver una cosa con la otra. Pero es que al final del día wash es lavar. Tiene cierto sentido que la palabra vaya para otras cosas. Pero en cambio vuelta, cuando se piensa en vuelta, piensa en algo girando, nada más. Y es que, por eso Aunque mismo. bueno, Pero es que ahora mire, lo pienso, también. ¿sí? ¿Qué? Ahora que lo pienso, bueno, sí tiene sentido, ¿no? Porque si vuelta es al fin dar giros o dar precisamente eso, girar, ¿no? Pues sí, supongo que si usted quiere hacer una vuelta es como hacer un giro o hacer como algo así, ¿no? Es que cuando usted lo trata de definir se pierde el significado. Y es que sí, o sea, usted no solamente se puede determinar por la palabra en sí, como le decía, pasa en el inglés, de que usted dice vuelta y eso es como dar círculos. No, usted también tiene que mirar el contexto y las palabras que lo acompañan, porque no es lo mismo decir vamos a dar una vuelta, ¿sí? Es como ir a pasear, venga, deme las vueltas, ¿sí? Dependiendo del contexto, asimismo cambia la palabra y por eso digo que se enriquece. Varios significados dependiendo de la connotación de lo que uno esté hablando, asimismo va a enriquecer el significado de la palabra y a su vez el lenguaje como tal. Entonces no es malo. Eso es una gonorrea. Eso es un visaje. Entonces, es simplemente complejidad y pues usted ha visto, nosotros lo hemos dicho en este podcast, de que a nosotros nos gusta lo complejo, nos gusta amargarnos la vida porque lo que es fácil, nada, suerte, qué pereza. Mejor algo complejo que usted tenga que sudarlo, sufrir y llorar para que cuando lo entienda diga, Dios, qué visaje. Bueno, sí, en ese sentido sí, la verdad puede ser. Pero al final como, bueno, no deja de ser visajoso, ¿no? No deja de dar muchas vueltas. No. La mala pasas gonorrea, ¿sabe qué? Joder, perra. Y perra. No, estos audios, gotis. Bueno, pero es que igual, bueno, entonces decimos que no es algo malo, ¿cierto? Exacto. Es simplemente algo que pasa. Independientemente Y de algo por qué, porque que- las palabras al final son muy maleables, ¿cierto? Y por precisamente el contexto en el que son usadas y por quién son usadas, cambian su significado. O bueno, se les Exactamente, agrega hay- también un significado, ¿no? Sí, ahí lo que volvemos a la pregunta, las palabras llegan a ser muy subjetivas, pero que en un contexto ¿será? todo el mundo las va a entender, perdón. ¿Será? Sí, sí, porque dependiendo de la versatilidad de la persona al usar el lenguaje, pues vamos a ver que la palabra adquiere distintos significados y distintas connotaciones. Lo mismo que hablábamos con la palabra vuelta. No es lo mismo la vuelta para un español que para un colombiano. Pero si el español se viene a Colombia y dura un momento acá, pues podría llegar a entender. Pero eso esa significa que connotación. es subjetivo. La palabra depende del sujeto.
Hasta cierto punto sí, O porque de es que o estamos del hablando de que contexto. la definición cambia. O del contexto. Porque, uff. Perro, puta, perro malnacido. Sí, Es que ese es el problema. porque entonces yo puedo. Porque usted sabe que no es lo mismo mamá que mama, ¿no? No es lo mismo. O sea, para mí mamá y Bueno, mamá pero es que puede ahí ser lo mismo. tenemos una tilde, ahí tenemos una tilde de diferencia, ¿no? Ah, entonces el lenguaje sí podemos decir que es objetivo. Pero usted me está diciendo que es subjetivo. Objetivo. O sea, sí hay cosas objetivas dentro del lenguaje. Por ejemplo, las normas de la gramática, de pronunciación, ¿cierto? Eso podríamos decir que es objetivo. Mientras que el significado, eso es más, yo no lo llamaría subjetivo como usted lo puso, sino más relativo. Depende del contexto, de quién lo usa Sí, y de en qué circunstancias lo usa. sí, yo llego a la misma conclusión. Pareciera que fuera subjetiva la palabra, pero no depende en sí del sujeto, sino del contexto en el que se está hablando. Lo que hemos venido desarrollando en esta misma pregunta. Sí, Entonces el lenguaje no pasa a ser subjetivo, tampoco objetivo. Yo lo dejaría en relativo. Cambia. Y nos damos Mire, es que yo lo pensaba, porque bueno, también hay otras palabras, por ejemplo, mondá. Mondá es una palabra que suelen usar que más los costeños, ¿no? Mondá Sí. significa cosa. Por ejemplo, pásame esa mondá. ¿O qué es esta mondá? Pero mondá también significa el miembro viril masculino, el pene. ¿Cierto? Se sacó la mondá. Pero ya es como una connotación más colosal, ¿no? Por ejemplo, usted no le dice una mondá a un pene que mide menos de 15 centímetros. Usted podría usar la palabra mondá cuando se refiere a un pene de más de 18 centímetros, porque ya lo interpreta como colosal. Precisamente Sos eso la es mondá. versatilidad. Y eso también tiene que ver con contexto. Pero al final del día el contexto cambia, pero el significado se mantiene. O sea, es objetivo en ese sentido. Subjetivo no sería, porque Espere. subjetivo sería si la definición de la palabra yo la doy. ¿Sí? Yo puedo referirme a mondá, no sé, como, no sé, algo espiritual, pero eso, no sé, es como, no tiene sentido, ¿no? Espere. Uy, gonorrea, espere. Deje Corte ahí, fumar corte. popper. Uy, gonorrea, tenía unas ganas de estornudar y usted hable mierda. Güey, puta vida. Crimson, ¿cómo hace una tracalada de mierda? Uy, no. Ush, marica, qué ganas de estornudar tan hijas de puta, weón. Lo odio con todo mi ser. Entonces, ¿qué? Uf, me muero, ñero. Esto no lo vamos a colocar en el audio, esto va a ser un blooper. No, probablemente sí lo deje. Así que, ¿cómo hace una tracalada de mierda? Hágale, responda a la pregunta. A ver, no, es que la verdad estaba que estornudaba, güey. Estaba concentrado en no estornudar y cortarle el audio, que no le puse ni mierda de cuidado a la pregunta. Entonces, retomamos en 3, 2, 1, tiempo. ¿Qué es mondá? La mondá es lo que tiene que ser y ya. La mondá. O sea, mondá, Sos la mondá. mondá se refiere, como le venía diciendo, a algún objeto, ¿no? Pero también mondá se refiere a un pene, al miembro viril masculino, ¿no? Cuando un costeño dice mondá, la puedo usar en los dos contextos. Mondá por un objeto o alguna situación, ¿cierto? O mondá para referirse a un pene, por lo menos superior de 18 centímetros, porque se refiere a un contexto colosal, no chiquito. Ok, sí. Pero entonces, Sí, o sea, ahí- eso es una demostración de que la definición de la palabra es objetiva, pero el contexto en el que se usa cambia esa misma objetividad, haciéndola relativa. La definición, más no subjetiva. O sea, sí. Sí, en cuanto
a la palabra como tal podemos decir que es objetiva, ¿sí? Porque ya la palabra se define como algo, pero viéndolo a grandes rasgos, saliéndose ya como tal de la palabra y poniéndola en un contexto, ya vendría a cambiar y volverse de una naturaleza relativa. Lo que usted mismo dijo, para unas personas puede referirse a una cosa, para otras personas puede decir como, uy, venga papi, métame la monda. Y es que ¿sabe qué? ¡Mi cuca pa' usted! Marica, esos audios, los mejores. Entonces, Entonces, sí, la palabra dentro de un contexto es relativa. Y la palabra sola, por su definición, vendría a ser objetiva. Y gracias a esa naturaleza de ser maleable, podemos determinar eso. entonces vamos con la siguiente pregunta, porque va un poco ligada. O sea, por ejemplo, ¿podría la ambigüedad de ciertas palabras ser vista como una fortaleza o una debilidad en la comunicación? Primero respóndame eso, ¿qué cree usted? Bueno, es que usted ya está hablando de ambigüedad. Y es que una expresión, una palabra puede ser ambigua en cierto contexto, y si es ambigua es porque no debería ir ahí, porque daña toda la connotación o el mensaje que se quiere enviar. Por ejemplo, Espere que me agarraron con los calzones abajo y no había pensado en que me iba a lanzar esta carta trampa. ¿Qué dijiste? Malparido. No, nada. ¿Te rebelas? No, no. ¿Te rebelas contra Elmo? No. responda. Porque es que mire, yo le hacía la pregunta por el caso de la Torre de Babel en la Biblia. ¿Sí sabe de eso? El caso de la Torre de Babel. A ver, ¿cuál es el caso de la Torre de Babel? Mire, es que en la Biblia llega un punto en el Génesis en el que los hombres quieren hacer una torre para alcanzar a Dios. Por arrogancia. Ah, sí. Y entonces Dios, viendo la arrogancia de los hombres, decide casualmente, como estamos tratando el visaje del lenguaje, confundir el lenguaje que hablan las personas para evitar que se logren entender los unos a otros. Y de esta forma es como se impide la creación de la Torre de Babel. Entonces eso quiere decir que, bueno, la lección que se puede interpretar de ahí es que de pronto hablamos diferentes lenguajes y de pronto precisamente ya que hablamos de diferentes lenguajes, eso impide la comprensión entre nosotros, ¿no? Los diferentes razas, no sé, culturas de la humanidad, y eso evita que cooperemos para lograr un objetivo común. Entonces, si tenemos diferentes interpretaciones para algunas palabras, eso se puede extender al lenguaje precisamente, en general, ya no a las palabras de un lenguaje, sino a los lenguajes en general. Pero es que ahí tenemos que mirar algo, y es que, listo, sí, es una limitación el hablar distintos lenguajes, el que usted no se pueda comunicar con otras personas, pero también es una, ¿cómo decirlo? O sea, esa limitación nos permite hacer un desarrollo individual referente a cada cultura. Me hago explicar. Entonces, por ejemplo, los estadounidenses desarrollan tecnología muy magia, que no sé qué mierda, sí, lo último en tecnología, que viene a Colombia, y uno, para entender esa tecnología chimba, pues tiene que aprender inglés. Pero nosotros, en nuestra cultura, en nuestra connotación ya de colombianos, podemos desarrollarnos en otras cosas, en otros ámbitos, que de la misma manera, si ellos quieren aprender de esto, pues tendrán que aprender nuestro idioma, tendrán que aprender parte de nuestra cultura. Pero es que hay Entonces yo siento que... ¿Qué? hay un ¿Qué? asunto, ¿Qué va a decir, perra?
hay un asunto y es que yo no he visto al primer, no sé, gringo, ¿no? Al primer angloparlante que me diga, necesito aprender inglés porque necesito adquirir este conocimiento que es vital para mí. De hecho, suele ser al revés. ¿El primer gringo? Pues yo no lo he visto. ¿El primer gringo que quiere aprender inglés? Español. Como what the fuck. Español. En el ejemplo que usted está hablando, yo no he visto al primero que diga, necesitamos los gringos aprender español para poder aprender este conocimiento que solo los hispanohablantes tienen. De hecho, es al contrario. Los hispanohablantes tenemos que aprender inglés para ser competitivos en el mercado global. ¿Cierto? Pues es que, ¿usted ha visto el caso de la revolución de las bananeras? Pues comparta el visaje con todos, por favor. Listo. La revolución de las bananeras fue un evento histórico que pasó aquí en Colombia. Una empresa que se llamaba Fruit Company vino aquí a Colombia a explotar pues todo este ámbito del cultivo del banano. Entonces, bueno, fue una revolución porque los estaban explotando y ellos decidieron no dejarse explotar más y irse en contra de la empresa. Pero ahí vemos un ejemplo de que listo, el conocimiento que tenían los colombianos no fue como la prioridad para los ingleses, para los estadounidenses, pero sí lo fue aprovechar parte de la tierra del territorio de Colombia. Entonces sí o sí tuvieron que buscar una manera de comunicarse con los colombianos, ¿sí? Buscar una manera, un intermediario, o ya si ellos se interesaron hasta el punto de aprender el idioma, que no creo, pero esa limitación fue una razón para que vinieran acá y poder explotar este recurso, que pues en ese caso eran el cultivo de plátano. Pero es que eso es como un caso muy específico. Usualmente usted ve lo contrario. No por nada, no sé, los hispanohablantes no somos la potencia. En cambio, si lo son, no sé, Europa o Estados Unidos. O China, por ejemplo, ¿no? Que ya últimamente se está promoviendo la idea de que toca es estar empezando a aprender chino o mandarín porque prácticamente China está subiendo como potencia mundial. Pinches japoneses van a dominar el mundo. Entonces, pero sí, o sea, ahí usted podría tener razón en que los conocimientos que son más importantes para el mundo, o bueno, más importantes para las empresas, o que lo hacen ver así, son los que son desarrollados por estas grandes potencias, ¿sí? Estados Unidos o China. Pero conocimientos más particulares, vamos a ver que se trata de manejar una equidad lingüística. Entonces me explico. Por ejemplo, en el ámbito científico pasa tal cual lo mismo. Los estadounidenses y los chinos descubren todo. Esos hijueputas descubren hasta lo que no está descubierto en Colombia. Pero, particularmente uno ve en estos artículos científicos que sí o sí hay un colombiano, hay una participación colombiana en cuanto a este trabajo, ¿sí? Que se necesita sobrepasar esa barrera lingüística para poder llegar a ese conocimiento, y ese conocimiento se comparte en ambos idiomas, no solo en el chino, sino también se comparte más que todo es en el idioma universal, que vendría a ser el inglés. Pero vuelve y juega, o sea, bueno, es que nos desviamos un poco, pero entonces eso puede ser visto entonces como una fortaleza. Pero es que, porque es que eso se liga a lo que hablábamos ahorita de la homogenización. Si todo el mundo habla inglés, ¿no es cierto que eso es como perder parte de la identidad? No,
O sea, Al menos de retomamos. los ingleses o algo así, ¿no? No, no, porque es que en los ingleses está que se dejen por debajear de las otras lenguas. Porque es que listo, o sea, usted aprende inglés y usted tiene su idioma natal. Usted es el que está enriqueciendo su lingüística, pero los ingleses no se van a quedar atrás. O eso no debería ser el caso, de que se queden atrás y que se queden solamente con el inglés y ya el inglés es lo más maquia y vamos a dejar hasta ahí y a tomar por el culo. No, las cosas no son así. Todas las personas buscan progresar, buscan tirar para adelante, como decimos acá en Colombia. Pero bueno, entonces respóndame la pregunta. ¿La ambigüedad de ciertas palabras puede ser vista como una fortaleza o no? Para la comunicación. Yo diría que no, por lo mismo, porque si tiene una naturaleza ambigua, no serviría, no es justificable usarla en ese contexto. O sea, espérenme un segundo, déjeme ver si le entiendo. Usted me está diciendo, Butte, que está en contra de la relatividad. Estoy en contra de la ambigüedad. Porque es que, como le digo, si algo es ambiguo es porque no debería haber sido usado en ese contexto. Es que todavía no he encontrado el ejemplo clave para poder decirlo, pero es lo mismo. Es como, por ejemplo, cuando usted está debatiendo con alguien y usted le dice, pero espere, eso es muy ambiguo. Bueno, ¿Sí? pero Entonces es que usted ambiguo le es más dice o menos que no tiene sentido, ¿no? eso. O sea, si no tiene sentido, no debería traerse a colación, no debería esto nombrarse. ¿Por qué? Porque va a interrumpir el mensaje que usted quiere enviar, por así decirlo. Entonces, si usted usa una palabra que tiene un significado ambiguo, pues ahí se está cagando el idioma o la expresión como tal. Bueno, entonces se la cambio. ¿Podría la flexibilidad de ciertas palabras ser vista como una fortaleza entonces? Sí, la Eso sí. flexibilidad, lo que habíamos hablado de, ¿cómo era? La maleabilidad de una palabra, sí. O sea, Eso sí es una fortaleza. Si yo digo la palabra perro, usted es mi perro o usted es un perro, usted me entiende. Sí, claro. Y eso es una fortaleza. Y eso sería una fortaleza. Porque por la misma palabra no nos tenemos que inventar otra palabra para poder expresar dos ideas distintas. ¿Sí? Cuando usted dice, usted es mi perro, ¿sí? Es como friend, papi, amigos, friend forever. Pero si dice, usted es un perro, es como ya algo malo. ¿Sí? Estamos diciendo con la misma palabra que algo es bueno o puede ser malo, dependiendo del contexto de lo que habíamos hablado antes. Entonces, esta maleabilidad nos permite con la misma palabra expresar distintas ideas. Y eso, como ya lo hemos venido diciendo, enriquece el mismo lenguaje. Ok. Bueno, eso fue rápido. Entonces, última pregunta. Se acabó el podcast. No, última pregunta. ¡Ay, jueputa! ¿Qué implicaciones filosóficas tiene la capacidad del lenguaje para moldear y ser moldeado por las percepciones humanas? Es decir, ¿el lenguaje modifica la realidad y aplica valores positivos o negativos a las cosas? ¿O es uno el que lo hace? ¡Nani! ¿Qué putas, weón? O sea, ¿de qué putas me estás hablando, weón? Pues lo que El le digo. lenguaje permitiría moldear, dependiendo de las percepciones humanas, la misma realidad. Sí, o sea, ¿qué implicación filosófica tiene eso? Uy, pues es que, o sea, hablándolo desde como una connotación social, lo que habíamos hablado, ¿no? O sea, no es lo mismo
que alguien le hable como un ñero a que alguien le hable como un gomelo. Entonces, eso no solamente determina o da el mensaje de que usted puede pertenecer a esta subcultura, sino también de que usted moldea su propia realidad, su existencia, para caber en esta subcultura. No sé si me haga entender. No. Listo. Es como, por ejemplo, el gomelo. El gomelo no solamente puede ser hablar gomelo y ya como si tuviera una papa metida entre el culo. Un Perdón, pene entre la metido boca. dentro de la boca. Exactamente. Sino que supuestamente, por la idea que nosotros tenemos de gomelo, el gomelo habla gomelo porque tiene plata. Si usted supuestamente quiere ser gomelo, tiene que conseguir primero plata. Entonces vamos a ver que esa necesidad de querer ser parte de esta subcultura, pues lo va a impulsar a conseguir dinero. Entonces podría el lenguaje modificar su realidad y la manera de cómo usted ve el mundo. Sí, que se aplica a valores positivos o negativos. Mierda, marico, y chino joda, vergüeputa, nació por el culo. Ya depende de la persona, ¿sí? Si los valores que se aplican en este cambio de vida, pues dependen de la misma persona. Si usted Por ejemplo, quiere mire, aplicar le voy a valores poner un positivos o ejemplo más negativos. drástico para que usted me entienda. O para que lo reflexione. Si yo a usted le digo, si yo a usted le digo racista, ¿usted cómo se siente? Identificado. Ah, no, mentira. Si usted me dice racista, no. No, si usted me dice racista, yo me sentiría ofendido. ¿Pero por qué? Con base en la pregunta, ¿por qué? Porque O sea, el yo siento lenguaje, que esa la palabra palabra- no me define. ¿El lenguaje, la palabra modifica su realidad? ¿Esa palabra, por ejemplo? No. Pero- Aunque pero sí me está trata de diciendo que darme sí. una etiqueta. Pero es que es como vender la idea. Porque, digamos, listo, usted me puede decir, usted es racista. Entonces, lo primero que uno debería decir es, ¿por qué usted cree que yo soy racista? ¿Sí? Venderle la idea o convencer a la persona de que eso es racista. Y si lo convence, podría llegar a cambiar la realidad y la misma autopercepción que tiene la persona. Entonces ahí se podría pensar, marica, ¿yo soy racista? O sea, solo si llega a ese punto de reflexión. O sea que Si entonces, llega a filosofía. entonces las palabras sí tienen poder, eso es lo que me está diciendo. Sí, Y usted se sí, lo las da. palabras. O sea, usted se lo está dando. Exactamente. Pero Sí, ¿y qué o sea, pasa la cuando misma- usted le quiere la- quitar el poder a las palabras? Por ejemplo, ya que estamos tratando el tema con la palabra racista. Esta palabra antes significaba otra cosa, ¿sí sabía? No, ¿qué significa? Por ejemplo, etimológicamente, si usted rastrea la raíz de la palabra significaba amor por la raza propia. O sea, si usted decía raza, bueno, porque es combinación de dos palabras. Raza era pues la cultura propia, ¿cierto? Las características propias de uno o de un pueblo. E ista significa la doctrina de, ¿cierto? Entonces, si usted combina las palabras usando ese método etimológico, racista significaría amor por la raza propia, o la ideología o la filosofía de la raza propia. Pero, después de ciertos eventos, ¿cierto?, del siglo pasado, empezó a ser usada propagandísticamente para darle una connotación negativa. Por la malhabilidad del lenguaje, ¿cierto?, la palabra evolucionó, DJ evolucionó y ahora es tomada como algo enteramente negativo. Que precisamente, como usted lo decía, es una etiqueta para las personas. O sea, usted está dando... Cuando antes la palabra tenía un poder positivo, ahora tiene un poder negativo. Y usted le permite ese poder a la palabra. Y eso tiene un efecto. Pon atención, por fin. No tienes enemigos.
Ese hijo de puta odio mal parido. Pero es que espere porque yo siento ciertos aires de que usted quiere tirar mierda como si ese cambio hubiera sido malo. ¿Usted no cree que es malo? No, O sea, no porque como usted mismo lo dijo, la palabra evolucionó. No, bueno, Evolucionó usé para la palabra, significar bueno, algo cambio de bajo palabras, otro cambio de contexto. palabras, cambio de palabras. Evolucionó, no sé, no me convence. Yo diría que más bien promovieron cierto cambio, ¿sí? Porque una cosa es evolucionar, bueno, eso es naturalmente. Otra cosa es forzar el cambio, ¿no? No es lo mismo. Pues es que la verdad, Por ejemplo, le voy a poner otra el palabra, cambio natural otra palabra es- más colombiana. Por ejemplo, sapo. Usted y yo, como ya se colombianos, metió Lambo. sabemos lo que es sapo, ¿cierto? Pero entonces cuando usted piensa en sapo, ¿qué es lo primero que piensa? ¿Algo positivo o algo negativo? No, nada, un sapo es un perro hueputa. Por eso, algo Es algo negativo. Mismo caso, la palabra sapo es el animal, ¿no? El anfibio este, pero nosotros los colombianos también lo hemos interpretado como algo negativo. Sapo es una persona metiche, bueno, iba a decir zapa, que se va y se entromete, mete las narices donde nadie lo está llamando, ¿cierto? Y a usted lo mandan a matar, ¿por qué? Por sapo, ¿cierto? Ush, ush. Ey, 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 stop, stop. Espere, eso es otro visaje que deberíamos Que hay malas colocar. conovias hablando con el demonio Tasmania. Entonces, Eso es otro visaje entonces que sapo, se perro y debería hablar. puta. Responda la pregunta. ¿Por qué por ser sapo a uno lo matan? Porque por ser sapo metido lambón No, a no, uno no lo me matan. cambie el tema. Esta palabra o esta flexibilidad del lenguaje modifica su realidad, ¿sí o no? ¿Y eso es bueno o malo? ¿Qué implica eso? Eso es lo que me necesito que me responda, o lo que quiero que me responda. Yo diría que, listo, sí, cambia la realidad en función de la autopercepción. Y como ya lo habíamos dicho, uno mismo es el que le da el poder a las palabras para que adquieran cierto valor. Pero que sea bueno o malo, esa pregunta me parece ambigua. ¿Qué? Porque es que usted mismo lo decía con el tema ¿de qué? Puta, se me fue la palabra. De racismo, ¿no? Sí. Antes se tomaba como amor por la raza, ahora se toma con una connotación totalmente distinta, en donde es una persona que se podría decir odia a cierta raza. Pero es que es eso, el cambio de la palabra no se puede juzgar. Con ojos actuales no se puede juzgar el pasado. ¿Por qué? Porque es que en el pasado se manejaban connotaciones totalmente distintas en una historia y una cultura totalmente distinta. Ahorita el cambio ha promovido nuevos flujos de pensamientos, nuevas revoluciones que han llevado a que esta palabra pues necesite cambiar y necesite tomar otra definición, que pues en este caso sería pues el que odia a las razas. Entonces por eso le digo, si es bueno y malo, pues será bueno para algunas Pero personas, es que será usted- malo para otras personas. Usted me dice que cuando yo le digo racista, usted se siente ofendido. Es como si fuese un insulto. Pero es que, marica, ahorita también O por ejemplo, todo lo tomamos usted por como ejemplo, insulto. por ejemplo me acaba de decir marica. ¿Debo tomar eso como un insulto? Porque es que esa es la cosa. Ahí hay otro ejemplo. Marica es una palabra que significa en connotación negativa, ¿cierto? Referirse con connotación negativa, referirse a un homosexual, ¿cierto? Pero entre colombianos también se dice marica a un amigo. Entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? Pero es que dígame una cosa, ¿usted se sintió ofendido cuando yo le dije eso? ¿Por qué usted se sintió ofendido cuando yo le dije racista? Porque no lo soy. En cambio usted sí se autopercibe como marica.
Ah, papi, esa no la venías venir, perra. ¿Qué dijiste? No, nada. ¿Te rebelas? No, no. ¿Te rebelas contra Elmo? No. Pero sí ve, es eso a lo que yo me quiero referir, ¿sí? Las palabras no es que hayan cambiado porque Jesucristo dijo, ¡bum, sapo y hueputa! Eso va a ser así. No, las palabras han cambiado porque tienen una razón de cambiar. Pero es que yo también Entonces, me refería a si esa razón es justificable o si es buena o no. justificable sí es, porque ha pasado por esa misma razón. No, O sea, pero si la nosotros razón es usamos negativa el precisamente, si la razón es negativa precisamente para promover cierta idea. Pero es que, por ejemplo, digamos, listo, en el racismo uno diría que es negativo, ¿sí? Pero es como una especie de insulto para definir a algo. Es como si uno solo dejara la definición de marica como algo malo. Y es que así debe ser porque es que así lo usamos actualmente. Esa es la justificación, esa es la razón por la cual el significado de la palabra cambió. Necesitara que cambiara. Pues sí, pero Y que, bueno, es que usted... pero es que algo sea Es que de usted cierta también es un forma no pisajoso de significa que mierda. no, que algo sea de cierta forma no significa que no debamos como cuestionarlo, ¿no? Precisamente para eso es el podcast. Y por eso lo estamos cuestionando para que pueda evolucionar. Pero en mi percepción no diría que es algo, o sea, no diría que se puede encasillar como algo bueno o algo malo el cambio de esta palabra. O de Porque las es que yo palabras. sé que usted lo quiere, o de las palabras, sí, en general. Pero yo siento que en esta palabra en particular, usted la quiere determinar o trajo a colación esto, es porque es verdad que esta idea de racismo ha vendido la idea de que hay personas que odian a las otras personas y los podemos encasillar como esta etiqueta, como Pero es que racistas. yo puedo decir lo mismo de otras palabras. Por ejemplo, la palabra negro, ¿cierto? Es un color, pero se ha usado para referirse a ciertas personas, ¿no? Entonces, Sí. en ese caso, es lo mismo. Tenía cierto significado, digamos que neutral, ni siquiera positivo o negativo, para referirse a un color, pero ahora es... O bueno, sí, usualmente se usa para referirse a ciertas personas de cierto color de piel, ¿no? Ahora vuelvo y Sí. le digo, ¿es negativo tal cosa? ¿Debo ofenderme por tal cosa? No. Porque es que lo Ay, mismo que yo vaya le y decía. vaya y le dice negro a ¿Usted? un negro a ver qué le va a decir. Pero es que por eso mismo, mire, como le decía, nosotros no podemos mirar con los ojos del presente sucesos del pasado. Porque es que ahorita actualmente nosotros o la mayoría de cosas no las tomamos como un chiste. Aún me acuerdo Pero cuando en algunos, Colombia eso es estaba algunos. pasando lo de... No, incluso usted, Crimson, No, bueno, desgraciado. pero es que, por ejemplo, Es que vuelvo cuando- y le digo, mire, si usted le dice No, no, negro no, a un negro, espere, si usted le espere. dice marica a un Guay, marica, si usted le dice ñero a un guay. ñero, eso cambia. guay. La mala pasas gonorrea, ¿sabe qué coge perra? Silencio incómodo. White, O sea, lo que le digo. white. Mire, ahorita nosotros lo tomamos todo como un puto chiste. No, yo no. Que yo a veces me haga el payaso, Sí, eso incluso significa que usted. yo no me esté tomando las cosas en serio. La comedia No, es algo incluso serio. usted. Bueno, es que en esta actualidad tomarse algo en serio. No, Porque pues es que, ahí verás, mire, si no. por ejemplo, le iba a decir el ejemplo de la pandemia. Los colombianos, cuando estaba empezando todo el tema de la pandemia, nosotros decíamos, no, eso no va a llegar acá. Eso solo pasa en países primermundistas, como esas típicas películas en donde si hay un apocalipsis zombie, pasa en Estados Unidos. Si vienen los marcianos a dominar el mundo, pasa en Estados Unidos.
Entonces nosotros creíamos eso y además nos tomábamos el descaro de poder publicar memes o videos en dando como una especie de gracia a este tema que pues era tan preocupante, porque pues actualmente en ese momento estaban muriendo personas y nosotros burlándonos. Entonces pasa lo mismo con el tema del nigga, con el tema del negro y del blanco. Usted ha visto muchas películas en donde, por ejemplo en TED cuando la cajera dice esos negros blancos, ¿sí? Esto ya se tomó como un chiste. Ok, y sí, es que pero, por ejemplo, vaya y le dice usted, ¿cierto? Gomelo, usted que es regomelito, vaya y le dice un ñero, a ver si usted no se va a llevar una puñalada, a ver si sigue siendo tan chistoso. Eso es a lo que me estoy refiriendo. El poder que pero tiene es que, una papi, palabra. Sí, pero es que usted también sabe a quién decirle. Porque es que usted no le va a decir ñero a su jefe. Usted no le va a decir ñero o gamín a un piro que no conoce. ¿Sí me hago entender? O sea, aquí también tenemos que mirar algo y es la línea del respeto. Porque es que si usted me da la confianza ¿Respeto? para poder pasar esa línea, es porque yo sé que usted no se va a ofender. Pero es que Y si se ofende, es que es una palabra, o bueno, en estas palabras, son palabras que precisamente ya tienen una carga negativa. Es como esperar a que no lo haga. pues sí, Nos pero es que ofenda, usted no se ofende cuando yo le digo marica. Yo le digo, marica, mire que se me cayó el computador. Usted no me va a empezar a decir, ay, no, marica, usted por qué me dijo así, me estás insultando. Yo le voy a decir, yo me usted fue mucho autopercibo marica. como un árbol. Exactamente, usted me va a decir, es que usted más huevón también, es que usted más marica también. ¿Sí O sea ve? que entonces podemos Es responder porque- negativamente la pregunta. Depende. O sea, el lenguaje, bueno, esa es la respuesta, depende. ¿El lenguaje modifica la realidad y aplica valores positivos o negativos a las cosas? Depende. ¿De quién? Yo digo que el lenguaje sí modifica la realidad, ya lo habíamos hablado, pero que da valores positivos y negativos depende de la línea del respeto y la confianza que usted tenga con la otra persona. ¿Sí? Porque es que, como le digo, no es lo mismo que usted le diga parcero, manito, huevón, marica a un amigo, que usted venga al jefe y le diga, venga pedazo de mierda, deme órdenes o me va a pagar para que no haga nada. Pero tampoco No. es lo mismo decirle ñero ñero. Depende, si el ñero es su amigo, hágale con confianza. Si Hasta no- parece apuñalado con ese piro que sabe que sin palabras que la todo para usted y todos los suyos. Bueno, entonces yo creo que podemos ir concluyendo con eso. Podríamos entonces tratar de responder la pregunta, ¿no? La pregunta visajosa que no deja dormir a nadie. ¿Por qué los insultos se multiplican en Colombia, Viud? Para darle el fuá, para darle ese swing como que usted coge. No mentiras, para darle más fuerza al Kaioken. Para usted poder decir con más fuerza ese mensaje que usted quiere dar. Por ejemplo, usted es un perro hijueputa visajoso de mierda. Usted es un doble perro hijueputa 30.000 veces visajoso de mierda. Bueno, pues yo creo que no va siendo nada más. Si les gustó, den like, comenten, suscríbanse para poder multiplicar nuestro número de suscriptores antes de que se acabe el año. Y ya, no sé si quiere decir algo. Eso. Yo solo quiero decir una cosa. La mala pasas gonorrea, si sabe qué coge perra. Vemos. ¡Mi cuca pa' usted! La re buena para todos ustedes que saben que sin palabras que es que les tengo la de resto de aprecio, que sabe que es que si no se suscribe perro sabe que lo va a mirar en el barrio y sa su puñalada por loca, ¿sí me entiende?
comenten ahí qué visaje tienen en la cabeza, ¿sí me entiende? Y denle en el like, que sabe que eso no enriquece ni empobrece. Bueno, chao.